¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos a los circuncisos, a los llamados, a los escogidos, a los que han entrado por la puerta del redil. Sean ustedes bienvenidos a las riquezas, a la misericordia, al amor y a todo lo que necesitamos como pueblo, como hijos suyos, día con día, para mantenernos firmes en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos proféticos de principios de dolores de parto, para mantenernos anclados en este bendito camino y con todas estas riquezas no permita Dios que nos movamos de la verdad. Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con un corazón contrito y quebrantado delante de Dios, a todos los que venimos, bendito hermano y bendita hermana, con temor reverente, guardando su bendita presencia día con día y manteniéndonos con vida para el día de la redención. Bienvenidos y bienaventurados los que venimos con la mirada puesta en el galardón eterno, sabiendo que va a haber una resurrección, sabiendo que va a haber un juicio, y que el juicio empieza por su casa y que hay una vida eterna y un lago de fuego. Así, bendito hermano y bendita hermana, para estos corazones son las riquezas y las bendiciones de Dios escritas en este bendito libro vivo. Yo he orado a Dios para que me permita el privilegio en este día martes de ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, para ser el verbo, para que Dios hable por medio mío. Le he pedido también para que dé un fruto de vida. Le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados por Dios para el llamamiento celestial y para encontrar estas enseñanzas celestiales por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita, Japón, China y en todo lugar. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de mi Señor Jesucristo, para continuar con esta bendita enseñanza del martes, la enseñanza número 4 correspondiente al Antiguo Testamento del segundo libro de Samuel, capítulo 2, para empezar el versículo 8. Vuelvo a repetir, segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Una vez que vimos la muerte de Saúl, de todos sus valientes y de las endenchas que hizo David y el conocimiento que Dios nos dio profético de todas estas enseñanzas, entonces cuando David consultó a Jehová y le dijo que si iba a subir a Jerusalén y le dijo sube, fue porque Dios, perdón, ya lo tenía preparado para ungirlo por rey, aunque ya lo había escogido Dios, pero lo ungieron por rey la tribu de Judá. Recordemos que habían más tribus, otras 11 tribus aparte de la tribu de Judá, la cual se les conoce bíblicamente como Israel. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque precisamente cuando Salomón queda como rey y cuando Salomón transgredió la ley de Dios,
Entonces el pueblo se dividió y hubo quien reinase a Israel, que eran las 11 tribus aparte de la de Judá, y quien reinase a Judá. Habían dos reyes, esto viene en el libro de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes. Entonces, aquí Judá lo proclamó rey, recordando, bendito hermano y bendita hermana, que siempre las genealogías en la Biblia tienen una profundidad, tienen un conocimiento, las descendencias. Hoy la descendencia, por ejemplo, de Cristo Jesús, su descendencia no es de carne y sangre, su descendencia es espiritual, y la descendencia de Cristo Jesús es de la tribu de Judá. Ya las otras tribus son los de la circuncisión, son los que no quisieron ser seres espirituales, los que no quisieron creer en la locura de la cruz, en el evangelio de la cruz. Pero ahorita no lo voy a profundizar, lo estoy tocando porque estamos viendo que los de Judá proclamaron rey a David. Y una vez que el pueblo vino a verlo y les dio testimonio que él ya era rey de Judá y les estaba dando consejos. Entonces vemos siempre la oposición, vemos siempre la obra del diablo por medio de los pecadores. Pero de igual manera vamos a ver más adelante el justo juicio de Dios a cada uno. Entonces, Abner que había sido, como le dije ayer, un siervo de la mano derecha de Saúl. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, un hijo que quedó, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad. Aquí en el versículo 9 nos quedamos ayer. Y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Y ayer le decía, bendito hermano y bendita hermana, que íbamos a profundizar esta enseñanza que Dios nos deja como una sombra de lo que hoy ocurre. Así también los impíos, los inicuos, los que se jactan de ser pueblo de Dios, los que se jactan de tener un ministerio, en la mayoría de las iglesias, hoy ellos ponen reyes y sacerdotes. Hoy ponen apóstoles, pastores, maestros, y tienen escuelas teológicas y engañan a los congregantes, a los discípulos, que claro que también Dios permite que sean engañados, porque todos estos que están en estas congregaciones y que Dios no les permite la verdad, es porque alguna ocasión, no hablo en general, hablo de la mayoría, tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad del Evangelio, de la cruz, del pacto, y les gustaron más que les rascaran el oído. Les gustó más creer en la mentira. Y estuvieron como niños fluctuantes por todo viento de doctrina. Hay unos pocos que los han llevado por primera vez a esos lugares y no han tenido el conocimiento, pero Dios, que es fiel, tarde o temprano, les manda a un obrero para declararles la verdad. Y ya dependerá si creen o no creen. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, hoy en las iglesias que no son de Dios, ponen representantes con escuelas teológicas y les dan, mire, yo le voy a dar testimonio de esto para profundizar. Yo le había comentado que cuando Dios me humilló y me llamó a los 41 años de edad, 42, yo era católico. A los 42 años me llamó, yo era católico. Y Dios me llamó por medio de una iglesia que hasta el día de hoy se llama Fundación Emanuel. Fundada por Cristo, claro, pero por un varón que ya está durmiendo, Jaime Guerrero, que creo que él fue un siervo
conforme al corazón de Dios, pero luego la iglesia se corrompió, creció y se corrompió. Bueno, en esa iglesia donde Dios me permitió tocar mi corazón, me discipulé y tomé todos los cursos, claro que no son bíblicos, como sexualidad, paternidad, líderes de 360 grados y todas las enseñanzas que ellos tenían, que les llamaban discipulado, todas las hice yo. Y una vez que terminé esas enseñanzas, después de un tiempo, me dieron un diploma reconocido por el gobierno y reconocido por esa iglesia, para que yo pudiera ejercer la obra de pastor, reconocido, vuelvo a repetir, por las autoridades de México y reconocidos por esta iglesia. Cuando me dieron eso, hermano, me dijeron que ya era pastor y me dijeron que empezaba a dar la palabra. Yo no estaba preparado, hermano, y yo empecé a dar una palabra engañado, pero siempre cuando yo empecé a dar palabra, como no tenía en mi corazón la palabra, yo sacaba enseñanzas a mano, en aquel entonces de Armando Alducin, de Chuy Olivares, a pura mano, en un DVD, y iba y transmitía lo que lo que yo oía, y los leía a los congregantes que Dios me permitía. Yo estuve orando por Dios y yo le dije, Señor, yo no me siento preparado, por favor no me abandones. Y Dios, bendito hermano y bendita hermana, me empezó a dar discernimiento de la cruz, de la verdad. Crucifiqué, dejé todo, me entregué, me empezó a dar discernimiento, empecé a predicar poco a poco cosas diferentes a lo que predicaban ellos. Yo seguía estando cerca de esa congregación, tenía todavía un compañerismo. Cuando ellos vieron que había gente ya en la congregación y que predicaba yo cosas diferentes como la cruz, como el no pecar, como el no tocar tanto el diezmo como ellos tocaban, también que Jesús es el Hijo de Dios y no Dios. Entonces tuve oposición, tuve enemigos y empezaron a tratarme de arrebatar gente. Cuando yo llegué a conocer la verdad, hermano, el diploma que me habían dado de pastor lo rompí. Y dije, Dios es el que pone, Cristo Jesús es el que pone, es el que da los dones, no el ser humano. Ese papel no está reconocido por Dios y tampoco dice en la bendita Biblia que nosotros, cuando terminemos un discipulado, recibimos un reconocimiento por los hombres y por el mismo gobierno de la nación en donde estemos. Eso no es bíblico. Así que yo lo rompí, tuve problemas con esta congregación, me aparté de ellos, me persiguieron por un buen rato. Gracias a Dios, con la verdad como lo hemos visto, pues ya algún día le daré testimonio de todas estas cosas. Ya no se metieron con nosotros porque sabía Satanás que teníamos la verdad, pero en la mayoría hoy de muchas congregaciones que se autodicen cristianas, ellos mismos ponen gente como lo estamos viendo, y como ya vimos que los verdaderos siervos son puestos por Dios y no por el hombre. Consultaban a Dios para poner, hasta ahorita, los que han dado un seguimiento saben de lo que estoy hablando. No muy lejos, aquí desde que empezamos Samuel, Dios ungió a Samuel, Dios ungió a Saúl, Dios ungió a David, y no los hombres. Estos varones fueron puestos por Dios, mas no este. Este no lo escogió Dios, porque ya también Dios había maldecido a toda la descendencia de Saúl, a todo.
Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que está escrito en Éxodo. En Éxodo dice la bendita palabra que a los que guarden los mandamientos, a los que sean íntegros, Dios hará misericordia hasta la tercera y cuarta generación de su descendencia, hablando de hijos. Y de igual manera, también está profetizado en Éxodo que a los que tienen la ley, pero no la guardan, Dios hará maldición hasta la tercera y cuarta generación. Acuérdense que ya vimos nosotros la sentencia que Samuel le dio a Saúl 2 ocasiones y se le dijo que él y toda su descendencia no iban a prevalecer y les iba a quitar. Así también, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra, y le voy adelantando, nosotros hoy tenemos hijos espirituales. Los hijos espirituales que Dios nos concede o que Cristo Jesús nos concede son todos aquellos que cuando vamos con el Evangelio de la Salvación y Dios convence para que tomen su cruz, para que se arrepientan y acepten el pacto de muerte que es el bautizo y se entreguen, en ese momento nosotros somos una nodriza, en ese momento nosotros somos una iglesia que les podemos decir hijos, mas no somos padres, nada más hay un Padre celestial, ¿sí? Les podemos decir hijos y así, bendito hermano y bendita hermana, estas congregaciones, estos discípulos están bendecidos cuando el representante está íntegro, está en la cruz, puede llevar, puede amar, puede dar un fruto. Pero de igual manera, cuando el representante empieza a practicar el pecado y la gente los empieza a seguir, y los que lo siguen quedan malditos, hermano. Ya no está Dios. Quedan ya proféticamente apartados y empiezan a poner ellos representantes como está en la mayoría de las iglesias. Bueno, entonces fíjese bien. Saúl tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y todo el pueblo sabía que Saúl había pecado. Todo el pueblo sabía que Saúl no estuvo conforme al corazón de Dios. Pero de igual manera a los pecadores no les importaba, ya no tenían conocimiento de la ley. Porque esto que le estoy diciendo, todo este pueblo tenía la ley, hermano. Habían sacerdotes. Ya la ley se les dio, cuando Dios los sacó de Egipto, se les dio la ley. Ahí está el libro de Levítico. Ya tenían una ley y todo el pueblo tenía que tener el conocimiento de cómo tenía que el fruto que tenía un ungido, cómo se tenía que comportar. Y de igual manera estaba escrito que todo aquel que pecare lo apedraban o Dios le quitaba la vida y que no podía, que su descendencia quedaba maldita. Entonces, ¿verdad? Este varón ya estaba ciego, ya transgredía también la ley y el conocimiento que había. Lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel, excepto la tribu de Judá. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y aquí estuvo dividido el reino. Unos bajo el gobierno del hijo de Saúl, obviamente pecador, y otros bajo el gobierno de David. Y Dios permitió 2 años, como Él también permite muchas veces, como ya lo vimos, a los impíos prosperar, entre paréntesis, pero que algún día les va a llegar la sentencia, como lo vamos a ver con este rey. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses, que el pueblo estuvo dividido. Porque vamos a ver que después David, Dios lo hace rey de todo Israel, de todas las tribus. Pero bueno,
Aquí duró 2 años Isboset, hijo de Saúl. Pero Dios permitió a David reinar en Hebrón sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Y recordemos, bendito hermano, que el número 7 tiene simbolismo. Acuérdense que siempre que Dios nos toca el número 7, habla de lo celestial, habla de lo de arriba, habla de lo espiritual. Siempre que nos toca el número 6, habla de lo terrenal, habla de aquí abajo. Siempre que nos toca el número 3, habla de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando nos habla del número 40, habla de un proceso, de una obra, etc. Todos los números que utiliza Dios en la Biblia tienen un simbolismo. Bueno, 7 años duró. Dice, Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Ahora aquí, Abner, que puso a Isboset como rey, este varón que fue siervo de Saúl, salió de Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y recuerda que siervos pues, eran guerreros, eran soldados. Ya cuando Dios nos habla de siervos de un rey, habla de gente escogida por un rey valiente que está preparado para la guerra. Y Joab, hijo de Sarbia, que era de David, un varón que siguió en todo momento a David. Y aquí vamos a aprender nuevamente, así como aprendimos, bendito hermano y bendita hermana, de Saúl y de David, todos los que han dado un seguimiento del fruto del enemigo contra los santos, lo vamos a seguir viendo en toda la Biblia, hermano, para no desconocer las enseñanzas que Dios nos quiere dar y el fruto que tienen los adversarios, que se jactan de ser cristianos, pero no son cristianos, y que los enemigos de la casa de Dios, de la casa de Cristo Jesús el día de hoy, no son los católicos, no son los testigos de Jehová, no son los árabes, no son los musulmanes, no son los masones, no. Los enemigos son los de su propia casa. Son los que transgredieron la ley, los que se jactan el día de hoy de ser cristianos. Estos son los asesinos, los homicidas. Estos son los que tienen el fruto del diablo. Bueno, entonces fíjese bien, salió. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David, salieron los dos y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Se encontraron tanto los siervos de David y su representante como los siervos de Saúl y su representante con los siervos. Se encontraron y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado del estanque. El estanque, bendito hermano, y los estanques, los pozos, tienen representación también simbólica. El agua en el Antiguo Testamento era un simbolismo de vida. Así como Cristo Jesús, alguna ocasión, nos dio la enseñanza con la samaritana cuando se acercó a pedir un vaso de agua. Y la samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí un vaso de agua? Porque judíos y samaritanos somos enemigos. Y Jesús le dijo, si tú supieres quién te está pidiendo un vaso de agua, tú. Porque también la samaritana dijo que ese pozo era herencia de un profeta del Antiguo Testamento, que era herencia de que les había dejado. Y Jesús le contestó, si tú supieses quién te está pidiendo un vaso de agua, tú me pedirías a mí, dame de beber, porque del agua que yo doy salta para vida eterna. Y le dijo, Señor, dame de esa agua. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento, los estanques, como el estanque también de Bethsaí en el Nuevo Testamento, donde cada año se movía el agua y cada año entraba un enfermo y el que entraba primero era sanado. Así también el estanque donde Dios mandó al ciego que le embarró lodo a lavarse, tuvo vista
Yo por eso le concuerdo todo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para profundizar todas las enseñanzas que Dios nos permite. Entonces, el estanque representa agua, y el agua en aquel entonces, en esas zonas, era vida. Así que, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Muchos van al estanque, tanto malos como buenos, porque el agua la tiene solamente Dios, pero los malos no reciben de Dios hoy la exhortación o la moneda. Van a quererla buscar, pero ya no la reciben. Pero bueno, se encontraron ahí. Los dos se encontraron ahí en ese momento, ¿no? Y se encontraron junto al de Gaón y separaron los unos de un lado del estanque y los otros del otro lado. También aquí vemos, bendito hermano, siempre dos grupos, siempre los impios juntos y los justos juntos. Así como cuando Cristo Jesús en todo momento estuvo, los que lo siguieron eran los justos y los que lo seguían y lo perseguían eran los injustos, los fariseos. Pero siempre divididos, siempre dos grupos. Porque recordemos que la presencia de Dios nos hace estar en un solo cuerpo, nos hace estar juntos. Entonces, aquí vemos una división. Y le dijo Abner a Joab, Abner, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Maniobren es la espada. Los jóvenes. ¿Qué representan los jóvenes? Los jóvenes, bíblicamente, representa fuerza. Representa alguien que ya puede ir a la guerra. Alguien que ya tiene un ministerio. Alguien que tuvo un crecimiento espiritual dado por Dios y no por el hombre. En el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos dice que uno es el que siembra, hablando de la iglesia, uno es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. También nos dice la bendita palabra que decimos, como niños recién nacidos, la leche no adulterada, la leche como recién nacidos, que la leche nos va dando crecimiento hasta poder llegar a comer un alimento sólido, que siempre está hablando del pan, de las enseñanzas y de la comida celestial. Pero para ello se necesita tener un crecimiento que es el discipulado. Y una vez que este bendito alimento, primeramente con leche, espiritualmente, Dios, mediante la práctica de los mandamientos, que es el alimento verdadero, me empezó a dar un crecimiento. Una vez que terminé mi discipulado, entonces soy fuerte, entonces el viento, las aguas, los ríos, ya no me pueden derribar como cuando era un racimito, cuando era un arbolito chiquito. Ahora ya estoy fuerte para ir a la batalla. Ahora, aquí Abner le dijo, levanta a los jóvenes, porque nosotros hoy no tenemos lucha contra sangre y carne. Y de igual manera, nosotros contendemos ardientemente con la fe. Hoy la lucha es sabiduría contra sabiduría. Es que alguien que es verdadero siervo de Dios y de Cristo Jesús, tenemos la espada, tenemos este tesoro en nuestros corazones para poder hablar con denuedo y destruir todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el adversario siempre va a tratar de tentarnos, siempre va a tratar de sacar su sabiduría para tratarnos de matar, para tratarnos de engañar el día de hoy. Y repito, bendito hermano y bendita hermana, hoy, como una sombra de lo que iba a venir, muchos representantes del diablo han sido astutos y han engañado a muchos cristianos con la espada, con la sabiduría del engaño, y los han bajado de la cruz. Y Joab respondió, levántense, porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, para ir a la batalla necesitamos estar de pie. Levántate y sé valiente,
porque ha venido su luz. Levántate. La palabra levántate siempre tiene revelación. Entonces, dice en el 15, se levantaron y pasaron en número igual. 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y de igual manera, el número 12 tiene representación. Bendito hermano y bendita hermana. 12 tribus en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles. Hablando siempre Dios del primer pacto y del segundo pacto. El primer pacto en la carne, con debilidad, con pecado y con una ley. El segundo pacto de perfección de la descendencia de Cristo Jesús, que es la de Judá. El primer pacto de los que no quisieron creer y se quedaron en el pecado, porque Dios primeramente vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Así lo dice la palabra. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al primer pueblo, la mayoría no siguió a Cristo, la mayoría fue opositor. Luego Cristo Jesús, a los que creyeron en Él, Cristo Jesús gobernó al pequeño remanente que lo siguió. Fue el rey de ellos y de nosotros, a los que creímos en la locura de la cruz, y los otros se quedaron con la cabeza del diablo. Entonces, fíjese bien, se levantaron, ya le dije, 12 contra 12, ya profetizando también el primer pueblo, de la descendencia del primer pueblo, que fueron 12 hijos de Jacobo y también 12 discípulos en el Nuevo Testamento. Y la batalla y la guerra. Ahora, aquí se levantan 12, dice, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron una, por lo que fue llamado aquel lugar el Camp Urim, el cual está en Gabaón. Ahora cada uno echó su espada la cabeza, cortar la cabeza. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es la enseñanza? Porque voy a profundizar. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la cabeza tiene muchísima representación en la Biblia. Principalmente en el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos enseña que la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo, es Cristo Jesús. Y le explico esto para que podamos profundizar. Cada que Dios me permite llegar a una enseñanza de estas, aunque ya lo haya yo enseñado, mi deber es profundizarlo. Cuando la bendita palabra nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús y que Cristo Jesús es la cabeza, es porque cuando yo vine a los 42 años, voy a poner de ejemplo a este servidor para gloria de Dios, yo venía con muchísima sabiduría del mundo, a los 42 años. Venía con muchas enseñanzas. Cuando Cristo Jesús me dijo que todo lo que yo había hecho era en vano, que esa obra que me habían enseñado mis padres era vana, todo lo que aprendí, como dice en las epístolas de Pedro, sabiendo esto, que fueron rescatados de la vana manera de vivir que recibieron de sus padres. Él me dijo, hazte ignorante, porque nada de lo que haces es mío, yo soy el sabio y el inteligente. Y si no te haces ignorante, no puedo ayudarte. Yo creí por fe y dejé toda mi sabiduría y humildemente empecé a venir a la cabeza, a la sabiduría de Cristo Jesús, para que entonces me discipulara y entonces empezara a aprender su sabiduría. Una vez que tuve el privilegio de terminar un discipulado y de que Dios me dio una estatura, entonces yo ya no tenía ningún razonamiento, así como mi brazo derecho, izquierdo, mi brazo derecho, mi oído, mis pies, no tienen pensamiento, no tienen cerebro. Todo mi cuerpo, de aquí para abajo, también mi lengua, mis ojos, todo mi cuerpo
es gobernado por mi cerebro, todo mi cuerpo. Si yo ahorita puedo mover este brazo, la orden viene del hemisferio derecho de mi cerebro. Si yo puedo mover este brazo, la orden viene del hemisferio izquierdo. Si puedo mover este brazo, viene del... Así, todo mi cuerpo, todos los movimientos son gobernados por mi mente para que este cuerpo tenga una función, una obra armónica a lo que yo le mande y pueda darme y funcionar para una obra. Si yo ahorita, por ejemplo, quiero irme a bañar, necesito mis pies, necesito mis manos, necesito todo mi cuerpo para poder hacer una obra. De igual manera, ahorita en este momento, si estoy haciendo esta obra, estoy grabando, necesito mi boca, necesito mis ojos para leer, necesito mis manos, necesito que mi cuerpo me obedezca para que armónicamente mi cerebro lo que está mandando lo haga. Así también hay mucha gente que no entiende eso. Hay mucha gente que mete sus razonamientos, pero no, hermano. Un verdadero siervo no está en el yo creo, en el yo pienso. Como dice la bendita palabra, si alguien habla, hable conforme a las palabras que vienen en la Biblia. Sí, a mí me han dicho legalista, exagerado, usa también tu razonamiento. Líbreme Dios de caer en el engaño y de caer en gran pecado. Porque ya Dios me permitió 42 años y me permitió también ver por miles de años la sabiduría del mundo que no conlleva más que amargura, a destrucción y angustia. Líbreme Dios de meter un razonamiento mío. El único sabio es Dios y nada más Él. Ahora, el adversario quiere quitar la cabeza que es Cristo Jesús. El adversario que es Satanás quiere quitar mi cabeza, que es Cristo Jesús, y la quiere quitar con su espada, con su sabiduría. ¿Cómo la puede quitar hoy? ¿Cómo puede ser esto posible el día de hoy? Bueno, en el momento que me quieren meter un razonamiento, una cosa que no viene en la Biblia, una cosa que no es Cristo Jesús, y que yo cedo, en ese momento me quitaron la cabeza y me pusieron otra cabeza que es la del diablo, otra sabiduría, para hacer y tener un fruto diferente a lo que me manda mi Señor. Y mi cuerpo ya no va a trabajar para la obra que yo le mande, sino va a trabajar para otra obra. Así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos también Juan el Bautista. Cristo Jesús dijo que a nosotros, los varones, nos había puesto por cabeza de la mujer. Que la mujer, cuando vaya a la congregación, se ponga un velo, se deje crecer el cabello, representando simbólicamente una sujeción. Tapo mis razonamientos y me sujeto a la cabeza que es el varón. Cristo Jesús ha puesto para gobernar, nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos ha puesto Él primeramente la cabeza, pero con sus mandamientos nos ha puesto también para guiar. Ahora, dejar meter otro razonamiento, dejar meter algo que no esté en la Biblia, es decapitar a Cristo Jesús y meter otra cabeza, que es el diablo. Así Juan el Bautista, como cabeza de Cristo Jesús, le decía a Herodes, con la palabra, que él era ilícito y le señalaba pecado. Herodes se molestaba. Y Heroías, su esposa, que había sido mujer de su hermano, lo detestaba por decir el amor para que se arrepintieran y para decirles un consejo que les iba a traer vida y les iba a traer el favor de Dios. Les molestó. ¿Qué pasó con Heroías, que pidió la cabeza de Juan el Bautista? ¿Qué representa esto? Que una vez que Juan el Bautista fue decapitado, descansaron y pecaron todo cuanto se les pegó la gana. De igual manera, hay muchas congregaciones en donde hoy no está la cabeza de Cristo Jesús y descansan porque no hay quien les diga que están practicando el pecado, no hay quien les diga que va a haber un juicio, que va a haber un lago de fuego, no hay quien los exhorte y los amoneste para que tengan temor y temblor.
y la cabeza es la del diablo. Así, también nosotros, cuando nos enfrentamos, sacamos espada y también aquí quitamos y decapitamos la cabeza del diablo. Así como en alguna ocasión Dios también permitió decapitar a un rey, eso lo vamos a ver, al rey Acab, que fue decapitado y Dios permitió y le sacaron los ojos. Porque de igual manera, aquí en una congregación verdadera, nosotros sacamos espada para que no entre herejía, para que no entre la cabeza del diablo, para que no entre engaño. Y aquí con esta palabra quitamos todo argumento, toda altivez y todo lo que se levanta. Pero ellos también, hay muchos que su espada prospera y hay a muchos que han engañado y han decapitado. Eso es lo que representa proféticamente esta enseñanza, hermano. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario. Y fíjense bien, de su adversario. O sea, si yo estoy en una congregación de las de Saúl, aunque tenga la circuncisión, aunque tenga la ley, los justos van a ser mis enemigos. La palabra adversario es enemigo. Y de igual manera, si yo soy un justo, mis enemigos, mis adversarios, son los que no guardan la ley, son los que practican el pecado de la misma casa. Ahora, cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Aparte de que los decapitó, también metieron la espada en el costado. Y cayeron una, por la que fue llamado aquel lugar el Cat Hazaruim, el cual está en Gabaón. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, Dios el día de hoy permitirá estos encuentros. Sí, mire, Dios nos prueba. Dios nos adiestra para la batalla. O sea, no cree que nos adiestra nada más para traer el yelmo, la coraza, el escudo, la espada y el calzado para presumirlo. No. O sea, nosotros somos soldados. Por eso el nombre de Dios, uno de los pronombres que se les da, es Jehová de los ejércitos. Y nosotros somos guerreros, soldados. Y nos permite porque en este tiempo, mientras estemos en este camino, Dios va a probar nuestra fidelidad, va a probar que nosotros seamos guerreros verdaderos. Y claro que somos más que vencedores a los que no nos dejamos engañar. Bueno, 17. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Pero fíjense bien, la batalla fue muy reñida. ¿Qué nos da a entender? Meditemos en cada versículo, hermano, porque mire lo que dice la palabra en Josué 1:8. Meditar en este libro de la ley, meditar, pedir revelación, porque muchos leen la palabra como cualquier libro del mundo. No, hermano, aquí hay mucha revelación. ¿Qué me da a entender? Mire, Pablo no confiaba ni en él mismo. Pablo sabía perfectamente bien que Satanás lo podía engañar. Cristo, David y muchos. Yo le voy a recordar algunas oraciones de David, por ejemplo, donde dice: Señor, me han rodeado todos de Basán, líbrame de mis enemigos, que no me vayan a matar, que no me vayan a herir. De igual manera, hermano, yo no soy sabio. Yo también tengo temor cuando se juntan los adversarios y quieren mi cabeza. Yo le pido a Dios que me prospere. Yo le pido a Dios que en ese momento me ponga la palabra en mi corazón y pueda hablar con denuedo. Porque la bendita palabra lo dice. Y cuando estés frente a reyes, frente a enemigos, no te preocupes por lo que vas a decir. Yo, el Espíritu Santo, voy a hablar, que es la espada, y los voy a vencer. Pero la palabra es reñida porque también Satanás engaña al mundo entero. Satanás utiliza palabras persuasivas. Satanás utiliza la Biblia para confundir, hermano,
para confundir. Por eso dice que fue muy reñida. Por eso hay que meditar. Aquel día. Y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Al final, ¿fueron vencidos estos varones? Dice en el 18. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asel, del lado de David. Varones justos, ¿verdad? Recuerde que todos los varones que siguieron a David eran justos, eran de Dios y estaban siendo gobernados por David. Están ahí los 3 hijos de Sarbia. Sarbia era un siervo también de David. Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y estos son dones el día de hoy, bendito hermano. Claro que Dios nos pone en el Antiguo Testamento parábolas, ejemplos, con historias reales, pero con un conocimiento el día de hoy. Porque de igual manera, el decir que sus pies eran ligeros como una gacela del campo. ¿A qué se refiere esto? Usted sabe que una gacela es muy difícil que una hiena, un oso, un león, un leopardo, algún felino de caza los agarre. ¿Sabe usted que la gacela es rapidísima? Y que cuando van a ser alcanzados, yo he visto, cuando van a ser alcanzados, dan unos giros y unos saltos increíbles, espectaculares, y unos quiebres para que no los agarre. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo sé que tengo un enemigo que se llama un león rugiente y que está alrededor buscando algún cristiano a quien devorar. Pero el tener esta agilidad como siervos, es precisamente que cuando en una congregación me quieren convencer o me quieren hacer pecar, salgo y huyo como lo hizo José el soñador con esta mujer de su patrón, de su señor, cuando lo incitó a tener una relación sexual con él y que José estaba en el baño sin ropa y que José, ¿qué hizo? Como sierva, huyó para no pecar, huyó. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ante la contaminación, ante la mesa de Satanás, huimos como gacela, no nos quedamos viendo. Yo ya le he profundizado esto. Mire, para poder todavía fortalecer esto, de cómo siervas huyeron, fortalecerlo. Si una persona drogadicta que ya está viciada en 15 o 20 años de cocaína, de fentaminas, de marihuana, etcétera, de vino, bueno, esa persona, si quiere cambiar, si quiere salir del vicio y tiene un consejero verdadero, poniendo palabras. El primer consejo es decir, ¿sabes qué? Huye. Hay un pueblo aquí a 40 kilómetros de la ciudad donde no hay carro, no hay transporte, te llevan, pero no te regresan. Y allá no hay quien venda cocaína, ni marihuana, ni fentaminas, ni vino. Allá en ese pueblo no hay nada de eso. Ahora, si esta persona es lista, pone diligencia y rapidez para irse. Así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros huimos como gacelas cuando Satanás nos pone su mesa, cuando Satanás pone la carnada, huimos y ponemos rapidez y ligereza a nuestras piernas. Bueno, entonces,
Dice, este Asel era ligero de pies, en el versículo 18, como una gacela del campo. Y del campo también, claro que las gacelas son del campo, pero recordemos también que bíblicamente el campo representa hoy la obra de Dios. El campo que Cristo Jesús nos trajo, el Edén que había perdido Adán y Eva, el ir a sembrar, el ir a regar. ¿Por qué? Satanás va al campo, va al Edén, no al mundo. Ahí es donde encuentra. Bueno, dice, y siguió Asel tras Abner, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, una vez que huyó Abner, cuando vencieron la tribu o más bien los siervos de David, este varón persiguió a Abner sin apartarse ni a la izquierda ni a la derecha. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que siempre que la bendita palabra nos enseña de perseguir, es que cuando huyen los enemigos, los perseguimos, cuando ya no tienen argumentos, cuando ya no tienen sabiduría, cuando ya se quedan con los dientes rechinando. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Asel? Y él respondió, sí. Ahora, Abner, que era un general también. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asel no quiso apartarse de en pos de él. Toma, cualquier otro hombre toma sus despojos. Claro que la palabra despojos son riquezas, porque cada que alguien mataba a alguien, pues le quitaba la espada, le quitaba el escudo, le quitaba el oro si traía, etcétera, las riquezas. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros cuando salimos a la batalla y somos más que vencedores, cuando con la verdad, sin temor, enfrentamos a los que se oponen y los hacemos a un lado de este camino, o bien se arrepienten para entregarse a Dios, nosotros tenemos en todo momento riquezas de parte de Dios. Vamos atesorando donde no hay ladrón ni polilla. Ahora, Abner pues era un capitán, era un diestro, hermano. Estos eran hijos, sí, mire, porque ahorita vamos a ver. Estos que están persiguiendo a este varón eran hijos de un siervo de David y eran guerreros buenos. Pero de igual manera, ¿quién puede enfrentar hoy a Satanás? Un anciano, hermano. Una persona, una iglesia que esté ya bien cimentada, que sea puesta ya por Dios, que tenga un servicio al lado de Cristo Jesús. Ahora, aquí Abner le dijo, apártate, si no te voy a matar, en pocas palabras. ¿Verdad? ¿Que no eres tú? Apártate. Pero él no quiso. Y Abner volvió a decir a Asel, apártate en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaré yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Porque de cierta manera, cuando estuvieron con Saúl, hubo una comunión, hubo una hermandad. Entonces recordemos que eran tres hermanos, Joab, Asel y el otro. Entonces dice, apártate, yo no te quiero herir. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas aquí es que el enemigo busca mi vida. O sea, no me va a perdonar mi vida. Pero, ¿qué es la enseñanza? ¿Qué es lo que Dios nos quiere profundizar aquí? La guerra es en conjunto, hermano. No es solo. Debe de ser en conjunto. Este varón se apartó. Aunque cuando la presencia de Dios, cuando hay un siervo de Dios como Jonatán, que con su paje de guerra fue a hacer frente, pero porque consultaron a Dios y porque Dios estaba con ellos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, para ir a la guerra debemos de ir, como dice Dios, con el cuerpo de Cristo Jesús. Bueno, y no queriendo él irse, sino que quería matarlo, y también vemos el fruto de Dios contra los impíos, lo hirió Abner
el adversario con el regatón de su lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó y murió en aquel mismo sitio. Ahora, nosotros podemos morir de dos formas. Espiritualmente hablando el día de hoy, que es la peor, por desobedientes, cuando más en pecar. Y cuando más en pecar, el pecado paga un salario de la muerte. No puedo quedar con vida. Y de igual manera, puedo morir físicamente por el Evangelio como Esteban, como Cristo. Así que cuando nosotros morimos en mano de los adversarios, por la verdad, físicamente, gloria a Dios, hermano. Como Esteban que vio el tercer cielo abierto, gloria a Dios. Así que este varón no murió en pecado, murió en guerra y murió siendo justo. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Que claro que también vamos a ver más adelante el justo pago que Dios manda a todos los que quedaron seguidores de Saúl y que eran pecadores. Mire, Dios no perdona a ninguno, aunque aparentemente los perdona, porque vamos a ver cómo pacta este mismo Abner con David, cómo hay como un arrepentimiento. Eso lo vamos a ver más adelante, mañana, no ahorita. Bueno, entonces fíjese bien, se detenían viendo a Abner muerto. Más Joab y Abisai, que eran sus hermanos, siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabón. Todo el día lo siguieron. Se puso el sol, toda la noche lo siguieron. Toda la noche siguieron los dos hermanos del muerto, siguieron a este que lo mató toda la noche hasta que se puso el sol. Y cuando se puso el sol al amanecer en el collado de Amaá, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gaón, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, porque Abner llegó al campamento, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado, porque eran dos contra todo el ejército de Abner. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y mira, hermano y hermana, fíjese cómo contradice, porque al principio, cuando se encontraron de frente, él mismo mandó sacar espadas. Él mismo dijo: saca a tus jóvenes porque va a haber guerra ahorita, para que se maten. Y fíjense cómo cambia de padecer y cómo ya le llama hermanos. Cuando él dio la orden, cuando estaban en el estanque, y él ahí no dijo: ¿para qué nos vamos a matar? ¿Para qué va a haber amargura? Entonces, Satanás es mentiroso, Satanás es engañoso, Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás aparentemente representa a veces bondad, pero por astucia, hermano, también para cuidar su vida. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque para cuidar su mentira. Ahora, otra vez, Abner dio voces a Joab, porque eran dos, diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? Bueno, aquí hay una pregunta. Sí. Sí, porque perpetuamente es para siempre. Y la espada de Dios y la espada de Satanás consumen, ya sea uno para el pecado o ya sea uno por la vida. ¿No sabes tú que el final será amargura? Sí, claro, porque cada que la espada de Satanás prospera contra un representante o un hijo de Dios, lloramos. Es amargo.
¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y entre comillas, ¿verdad, hermano? Pero recordemos también que aquí está trabajando con angustia. Ya estaba con todo el ejército, ya estaba protegido, pero de igual manera el amanecer, el ponerse el sol, el que en toda la noche yo lo haya perseguido, tiene revelación, porque nosotros estamos de noche. El amanecer es cuando venga Cristo Jesús, y cuando termine la noche, nosotros vamos a descansar de los opositores y de los enemigos, y se acaba la guerra el día que venga Cristo Jesús. Pero se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 5 y proseguiremos con el versículo 27. Yo me despido con un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.